lo mismo. En la cabecera departamental hubo expulsados también varios. Ahora vamos a preguntar por qué pasó, cómo viene la mano. Adrián Buñer, periodista deportivo, amigo de la casa, al aire como cada mañana. Adrián, un gusto saludarte, buen lunes, ¿cómo andás? Gracias igualmente, buen lunes para ustedes, chicos. Y bueno, ustedes que están con el tema mate, informate. Y ayer, aparentemente, los únicos dos partidos que tuvimos, los dos clásicos, estaban reservados. Expulsado hasta por las dudas, hubo 6 en el clásico de Maciá. Y 9, por ahora 9, puede haber más en el de Tala, según estar esperando el informe. Ah, bueno. 9 más 6, 15 expulsados ha dejado la fecha de clásico. Así que bueno, mucho trabajo para el Tribunal de Pena, para los doctores Ilgen, Bertuliani y Manfroni. Mucho trabajo porque tienen que ver las sanciones de estos 15 jugadores, sobre todo en la pelea que hubo en el clásico de Tala. Sí. Y tienen que fallar y hacer todo este trabajo de aquí al miércoles, porque el miércoles se juega la cuarta fecha. Claro. Bueno, o sea que tienen hoy y mañana nomás, y el miércoles por la mañana. Exactamente, estamos hablando de gente que está trabajando, colaborando ad honorem, ¿eh? No es que Sí. ellos viven de sus profesiones, claro, y colaboran con la liga. Claro. Tienen que destinar mucho de su tiempo para hacer las actuaciones correspondientes. Yo creo que vamos a tener sanciones provisorias. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que está expulsado tiene una fecha, es decir, la fecha siguiente no puede jugar. Yo creo que van a ir por ahí porque tienen mucho que desmenuzar, claro, por las agresiones entre jugadores. Tienen los videos, los dos partidos fueron filmados. Y bueno, el informe arbitral, todas esas cuestiones que van a estar trabajando para la sanción definitiva. Repaso. Seguramente no juegan por una cuestión reglamentaria, vos sos expulsado, no jugás el partido siguiente, eso significa que es una sanción provisoria, y la sanción la van a hacer cuando tengan el tiempo para fallar. Claro. La cuarta fecha, insisto, se jugaría miércoles en Rosario del Tala, Atlético Tala, Ferro de Mansilla, y el Maciá, Martín Fierro, Sarmiento. Che, Adrián, jugaría, dije. Ajá, y te iba a preguntar, en Maciá, ¿qué pasó según lo que vos viste? Digo, estuviste con la transmisión del partido, ¿qué hubo? ¿Peleas, hubo insultos? ¿Por qué tantos expulsados? ¿Qué pasó? A ver, impacta 15 expulsados, metemos los dos clásicos, 6 en Maciá, 9 en Tala, pero no es lo mismo. Estamos hablando de otras cuestiones, de otras expulsiones, claro, de otra dinámica del partido. Yo creo que varias de las expulsiones en Maciá tranquilamente se podrían haber evitado, tanto de parte de los jugadores como del árbitro. Me parece que las expulsiones del primer tiempo entre Carlos Albornoz y de Atlético Maciá y Caraballo, fue un insulto que el árbitro lo escucha, sí, pero no era... ¿Insultos entre ellos o hacia el árbitro? ¿Insultos no, entre ellos? Entre ellos, entre ellos, Rodrigo, no, hacia el árbitro no. Y una impulsión de Alvira, de Correa, por ahí eran evitables en esta situación, pero bueno. Pero, a ver, divido totalmente lo de Tala de Maciá. Sí. Impacta la cantidad de expulsiones, impacta, pero no, lo saco. A ver, estamos hablando de un clásico de Maciá que terminó, sí, jugaron fuerte, con toda la dinámica, pero Martín Fierro acepta la derrota, Atlético saluda como corresponde. Totalmente. Nada que ver a lo ocurrido en la cabecera departamental, me pasaste el video acá, fue una batalla todos entre todos. Sí, ahí le pasé a Lisandro también un video con audio, si quiere, para el cierre de la nota. Si dale, lo vamos a programar. Un poco de biribiri. Bueno, así que bueno, Rodrigo, clásico de Maciá, 2-0. Hay que decir que Atlético Maciá, contundencia 100%, llegó 2 veces, 2 goles. Martín Fierro llegó más veces, mínimo 6 jugadas claras entre el palo, entre el arquero Garita y la mala definición de su delantero. Llevaron a que no convirtieran. Goles son amores, dice la gente de Atlético Maciá, no desperdiciaron la ocasión, la aprovecharon, y bueno, muchos dicen que más allá del merecimiento hay que efectivizar a la hora de llegar, y es lo que le pasó a Martín Fierro, un partido que quizás
ya en lo estético, en lo futbolístico, no fue muy lindo, pero con ocasiones, con llegada, con el condimento, el biribiri de estas expulsiones, pero Izaguirre arranca el año otra vez con el pie derecho, que en su conducción técnica como entrenador de Atlético Maciá, en el balance hay que decir que Izaguirre tiene un balance muy positivo a la hora de jugar clásicos. Claro. Bien. ¿Está llevando esos números a la cuenta? Sí. No, ahora no lo tengo, pero tiene un buen historial. Bien. Buen historial, así que tiene con qué darle alegría a la gente de Atlético Maciá. De Pablo Troncoso hay que decir, es un equipo muy ordenado, muy juvenil, un equipo hecho Made in Martín Fierro, porque hecho ahí en la casa solamente 2 jugadores de los 18 no eran del club, muchos pibes que anduvieron muy bien, pero bueno, está teniendo la mala suerte en la hora de la definición. Y déjame decir algo muy importante, Rodrigo, porque vos me preguntabas la diferencia a la hora de las expulsiones, del clima entre lo que pasó en Rosario del Tala y en Maciá. Se demoró la salida de los árbitros acá en cancha de Martín Fierro, se demora la salida de los árbitros porque había gente molesta con el arbitraje, se fueron sobre la tribuna, sobre la salida ahí del vestuario. Enseguida la seguridad deportiva estuvo trabajando en la situación, pero hay que destacar que el propio presidente, con los demás dirigentes, el propio entrenador, Pablo Troncoso, con los jugadores de referencia, se tomaron el tiempo a pesar de la derrota, hablaron con la gente que estaba afuera, explicándole que salía perjudicado del club, que no se iba a cambiar el resultado, calmaron las aguas y a los 7-8 minutos los árbitros pudieron salir, entrar al vestuario como corresponde. Pero destaco eso, porque a veces vos te encontrás con dirigentes que fogonean esas actitudes y termina mal. Esto fue cuerpo técnico, jugadores de más experiencia y misma dirigencia que calmaron la situación. Está bueno la aclaración, y está bueno que se sepa también, que se dé a conocer esto, porque es tal cual vos lo decís. Digo, hay muchos dirigentes que fogonean y que arengan a estas cosas, y está bueno cuando pasa lo contrario poder mencionarlo. Claro, Rodrigo, claro. Por eso yo creo que hay que destacar, ¿no? Bueno, futbolísticamente entonces, los Monti son los ídolos de Atlético Maciá, el alma mater del club, siempre son protagonistas, y bueno, no podían fallar en esta ocasión. Primero Mauricio haciendo un golazo a los 40 minutos del primer tiempo al ángulo. Ahí pide y reclama a Martín Fierro en la jugada previa a una mano de un jugador de Atlético Maciá. Y el segundo gol lo hace Lucas Monti, quien venía a convertir el lunes pasado contra Sarmiento, darle el triunfo. Así que un triunfo con marca Monti a pleno. Y hablando de Monti, tenemos la palabra de Mauricio, autor del golazo, y del arquero Garita, que tuvo 2 o 3 intervenciones buenas en el partido. Vamos a escuchar a Monti y lo pegamos a Garita también, dale. Fue duro, sabíamos que nos iban a venir a buscar de esta forma, pero cuando no se puede jugar hay que correr. Fue el gol de la fecha, golazo. ¿No dudaste, Mauri, en rematar ahí y darle con todo? No, pocas veces te quedan esta pelota ahí, pero por suerte entró. Bueno, hubo un poco de todo, suerte, la encontrada, y bueno, el grupo fue muy contagioso, tuve echados 3, y bueno, tuvimos que defenderlo, mostró juego el equipo todo el partido, el primer tiempo no fue bueno de ninguno, es la realidad, sacamos un gol, nos dio vida, pero bien. Ahí estaba la palabra de Mauricio Monti y también del arquero Garita, arquero del Rojo de Maciá. Bueno, esto fue posterior al partido, después de que se conociera la victoria justamente del Rojo de Maciá. Adrián, decime qué me agregás con respecto a estas 2 voces que escuchamos. No, decirte que esos 2 jugadores fueron muy importantes, y que destaco esto, a pesar de que impacta un número de 6 expulsados, pero en ningún momento hubo un clima de mala fe de parte de ningún jugador hacia otro, ni nada de eso, y como te decía,
destacar eso de la parte dirigencial. También Marta Paula, presidenta de Atlético Maciá, hizo su parte, su buena parte. Nada que reprochar en el post partido. Rodrigo, yo por razones de tiempo ya iría cerrando. Queda para presentarte la nota con Alexis Duarte, que en la previa del partido estuvo hablando de una hora muy importante. Dale. Y decirles que mañana sí vamos a tener ya, no sé si la palabra la gente del Tribunal de Pena, pero gente que estuvo en la cancha de Peñarol, de Atlético Tala, entre Atlético Tala y Peñarol, porque por ahí no nos queremos meter mucho en los detalles porque no estuvimos presentes. Bien. Y somos cuidadosos porque la cosa está muy sensible. Bien. Porque estamos hablando de muchos expulsados y de corrida y de cuestiones y agresiones que pasaron, que hablarlas en este momento sin tener gente que estuvo ahí o sin tenerla aparte del Tribunal de Pena no nos corresponde, ¿no? Sí. Adrián, te dejamos y bueno, continúo yo con las voces que me faltan, ¿te parece? Exactamente, abrazo grande a la mesa. Abrazo grande, Adrián Buñer, como cada mañana. Bueno, tengo a Izaguirre para escuchar, Lisandro Andrés Izaguirre, director técnico del Rojo de Maciá, hablando con la transmisión de AM Soluciones. Un muy buen primer tiempo. No sé si fue muy superior a nosotros, sí fue superior. Nosotros fuimos conscientes al entretiempo, que hablamos con los chicos, que no nos puede pasar este partido. Fue demasiado premio el gol, y se lo dijimos bien, a los chicos lo entendieron, ellos son maduros y tienen que entender esas cosas. Fue demasiado premio para lo que estábamos haciendo. No podíamos controlar la pelota, nunca nos encontramos, nunca decidimos bien, las marcas horribles, y bueno, hablamos de eso en el segundo, nos acomodamos. Teníamos eso de que no era demasiado premio, pero premio al fin. Entonces había que administrar ese 1-0 y creo que después lo manejaron con el temple los chicos y bueno, después se consiguió el segundo, manejamos y ya empezamos a jugar con el nerviosismo de Martín Fierro y bueno, después terminó lo que terminó. Ahí estaba la palabra del director técnico de Atlético Maciá, Izaguirre, hablando justamente después del partido. Vamos a la otra vereda, en este caso tenemos la palabra del presidente Alexis Duarte. Entiendo que antes del partido comentando... ¿Cómo? En el entretiempo fue la voz de Duarte, hablando justamente de obras y de la parte más institucional del Martín Fierro. Dale. Una obra importantísima para el club, que ya bueno, la veníamos pensando con mucho tiempo, y bueno, después nos tocó hacerla de urgencia porque bueno, se había ya caído un pedazo y bueno, corría mucho riesgo el resto, así que bueno, decidimos invertir y hacer esta obra que es importantísima para el club en cuanto a lo económico y en el cambio de cara, la seguridad para la gente, y bueno, como vos decías también, con los tiempos muy jugados, pero bueno, se logró llegar, le faltan un 10%, un 5% terminar, pero ya están en su gran totalidad terminado y bueno, contento de que pudimos llegar al Superclásico con esa seguridad, esa tranquilidad del tapial ya realizado. Sí, la mano de obra y un porcentaje de los materiales fueron de la ganancia del nocturno que se invirtió ahí, que bueno, fue aproximadamente un 40 y un 50% de lo que el club invertido ahí. Bueno, el otro 50% fue de la ganancia nocturno, fue más o menos invertido para la compra del tractor de cortar pasto 0 kilómetros, que bueno, ya lo habíamos arrancado a pagar el año pasado antes del nocturno, pero bueno, se pagó en un 80% del tractor, se pagó por la ganancia del nocturno. Bueno, una obra importante y la gestión de una maquinaria que es necesaria e importante para el club también, que bueno, ambas dos son de gran valor para nosotros y bueno, un esfuerzo, como decías, de tantas noches trabajadas, hoy se ve volcada en cosas. Además, recordando aquella última noche de nocturno, la final, y bueno, el percance que tuvimos con el tema de la iluminación, decidimos, bueno, arreglar todo lo que era eso, y bueno, también se hizo un esfuerzo importantísimo, se hizo una nueva bajada de luz, se hizo unas conexiones nuevas, y se acomodó toda la electricidad, así que bueno, otra inversión, otra obra también que fue generada con ganancias del nocturno, así que bueno, muy contento de que bueno, se van dando de a poco, uno siempre ansioso y siempre quiere lograr más rápido las cosas, más cosas, pero bueno, ponernos contentos junto con toda la comisión de todo lo que hemos logrado en este cortito tiempo que llevamos en la conducción del club.
Ahí estaba la palabra del presidente de Martín Fierro, Alexis Duarte, hablando sobre el tapial, sobre luminarias, sobre obras que se están llevando adelante en la cancha y en el estadio Jarnot Sueiro. Mañana vamos a retomar la palabra con Adrián, analizar y meternos un poquito en lo que pasó en Rosario del Tala. Allí hubo más cantidad de expulsados, pero se pelearon en plena cancha. Están los videos dando vueltas en redes sociales, hubo pelea, fue un partido más áspero del que se vivió acá, con muchos expulsados, sí, pero un partido, nos comentaba Adrián, donde no pasó a mayores, no hubo mucha aspereza, algunos expulsados incluso se pudo haber evitado, nos comentaba Adrián Buñer. La parte deportiva, como cada mañana en 104.1, cuando se cumplan las 11:24, actualizo la temperatura con la Cooperativa Agrícola Ganadera.